Jesús, Dios, ¿no es una pretensión excesiva? Pregunta. Del problema de Dios pasemos directamente al problema de Jesús, como además usted ya ha empezado a hacer. ¿Por qué Jesús no podría ser solamente un sabio, como Sócrates, o un profeta, como Mahoma, o un iluminado, como Buda? ¿Cómo mantener esa inaudita certeza de que este hebreo condenado a muerte en una obscura provincia es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre? Esta pretensión cristiana no tiene parangón por su radicalidad con ninguna otra creencia religiosa. San Pablo mismo la define como escándalo y locura. Respuesta. San Pablo está profundamente convencido de que Cristo es absolutamente original, de que es único e irrepetible. Si fuese solamente un sabio como Sócrates, si fuese un profeta como Mahoma, si fuese un iluminado como Buda, no sería sin duda lo que es. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. El mediador por el hecho de ser Dios hombre. Lleva en sí mismo todo el mundo íntimo de la divinidad, todo el misterio trinitario y a la vez el misterio de la vida en el tiempo y en la inmortalidad. Es hombre verdadero. En él lo divino no se confunde con lo humano. Sigue siendo algo esencialmente divino. Pero Cristo al mismo tiempo es tan humano. Gracias a esto, todo el mundo de los hombres, toda la historia de la humanidad encuentra en él su expresión ante Dios, y no ante un Dios lejano, inalcanzable, sino ante un Dios que está en él, más aún, que es él mismo. Esto no existe en ninguna otra religión, ni mucho menos en ninguna filosofía. Cristo es irrepetible. No habla solamente como Mahoma, promulgando principios de disciplina religiosa a los que deben atenerse todos los adoradores de Dios. Cristo tampoco es simplemente un sabio en el sentido en que lo fue Sócrates, y cuya libre aceptación de la muerte en nombre de la verdad tiene sin embargo rasgos que se asemejan al sacrificio de la cruz. Menos aún es semejante a Buda, con su negación de todo lo creado. Buda tiene razón cuando no ve la posibilidad de la salvación del hombre en la creación, pero se equivoca cuando por ese motivo niega a todo lo creado cualquier valor para el hombre. Cristo no hace esto, ni puede hacerlo, porque es testigo eterno del Padre y de ese amor que el Padre tiene por su criatura desde el comienzo. El Creador desde el comienzo ve un múltiple bien en lo creado. Lo ve especialmente en el hombre formado a su imagen y semejanza. Ve ese bien, en cierto sentido, a través del Hijo encarnado. Lo ve como una tarea para su Hijo y para todas las criaturas racionales, esforzándonos hasta el límite de la visión divina. Podremos decir que Dios ve este bien de modo especial a través de la pasión y muerte del Hijo. Este bien será confirmado por la resurrección, que realmente es el principio de una creación nueva, del reencuentro en Dios de todo lo creado, del definitivo destino de todas las criaturas. Y tal destino se expresa en el hecho de que Dios será todo en todos. Primera de Corintios 15:28. Cristo desde el comienzo está en el centro de la fe y de la vida de la Iglesia, también en el centro del magisterio y de la teología. En cuanto al magisterio, hay que referirse a todo el primer milenio, empezando por el primer concilio de Nicea,
siguiendo con los de Éfeso y Calcedonia, y luego hasta el segundo concilio de Nicea, que es la consecuencia de los precedentes. Todos los concilios del primer milenio giran en torno al misterio de la Santísima Trinidad, comprendida la procesión del Espíritu Santo, pero todos en su raíz son cristológicos. Desde que Pedro confesó: "Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo", Mateo 16:16. Cristo está en el centro de la fe y de la vida de los cristianos, en el centro de su testimonio, que no pocas veces ha llegado hasta la efusión de sangre. Gracias a esta fe, la Iglesia conoció un creciente expansión a pesar de las persecuciones. La fe cristianizó progresivamente el mundo antiguo, y si más tarde surgió la amenaza del arrianismo, la verdadera fe en Cristo, Dios hombre, según la confesión de Pedro junto a Cesarea de Filipo, no dejó de ser el centro de la vida, del testimonio, del culto y de la liturgia. Se podría hablar de una concentración cristológica del cristianismo que se produjo ya desde el inicio. Esto se refiere en primer lugar a la fe y se refiere a la tradición viva de la Iglesia, una expresión peculiar suya tanto en el culto mariano como en la mariología es: fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Credo. La marianidad y la mariología de la Iglesia no son más que otro aspecto de la citada concentración cristológica. Sí, no hay que cansarse de repetirlo. A pesar de algunos aspectos convergentes, Cristo no se parece ni a Mahoma, ni a Sócrates, ni a Buda. Es del todo original e irrepetible. La originalidad de Cristo señala en las palabras pronunciadas por Pedro junto a Cesarea de Filipo, constituye el centro de la fe de la Iglesia expresada en el símbolo. Yo creo en Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el cual fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó de la muerte, subió al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre omnipotente. Este llamado símbolo apostólico es la expresión de la fe de Pedro y de toda la Iglesia. Desde el siglo IV entrará en el uso catequético y litúrgico el símbolo niceno-constantinopolitano, que amplía su enseñanza. La amplia como consecuencia del creciente conocimiento que la Iglesia alcanza al penetrar progresivamente en la cultura helénica y al advertir, por tanto, con mayor claridad la necesidad de los planteamientos doctrinales adecuados y convincentes para aquel mundo. En Nicea y en Constantinopla se definió pues que Jesucristo es el Hijo unigénito del Eterno Padre, engendrado y no creado, de su misma sustancia, por medio del cual todas las cosas han sido creadas. Estas formulaciones no son simplemente fruto del helenismo, provienen directamente del patrimonio apostólico. Si queremos buscar su fuente, la encontramos en primer lugar en Pablo y en Juan. La cristología de Pablo es extraordinariamente rica. Su punto de partida se debe al acontecimiento sucedido en las puertas de Damasco. En aquella circunstancia, el joven fariseo fue herido con la ceguera, pero al mismo tiempo, con los ojos del alma vio toda la verdad sobre Cristo resucitado.
Esta verdad es la que él expresó luego en sus cartas. Las palabras de la profesión de fe de Nicea no son sino el reflejo de la doctrina de Pablo. En ella se recoge además también la herencia de Juan, en particular la herencia contenida en el prólogo. Confrontar Juan 1:18. Pero no solo ahí. Todo su evangelio, además de sus cartas, es un testimonio de la palabra de vida, de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos. Primera de Juan 1:1. Bajo cierto aspecto, Juan tiene mayores títulos que Pablo para ser calificado como testigo, a pesar de que el testimonio de Pablo siga siendo particularmente impresionante. Es importante esta comparación entre Pablo y Juan. Juan escribe más tarde, Pablo antes. Por tanto, es sobre todo en Pablo donde se encuentran las primeras expresiones de la fe. Y no solo en Pablo, sino también en Lucas, que era seguidor de Pablo. En Lucas encontramos la frase que podría ser considerada como un puente entre Pablo y Juan. Me refiero a las palabras que Cristo pronunció, como anota el evangelista, exultando en el Espíritu Santo. Confrontar Lucas 10:21. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los doctos y a los sabios, y las has revelado a los pequeños. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Lucas 10:21-22. Lucas dice aquí lo mismo que Mateo pone en labios de Jesús cuando se dirige a Pedro. Ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Pero cuando afirma Lucas, encuentra también una precisa correspondencia en las palabras del prólogo de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Juan 1:18. Esta verdad evangélica, por otra parte, se repite en tantos otros pasajes juánicos que es difícil en este momento recordarlos. La cristología del Nuevo Testamento es rompedora. Los padres, la gran escolástica, la teología de los siguientes siglos no han hecho más que volver, con admiración siempre renovada, al patrimonio recibido para encauzar y progresivamente desarrollar su investigación. Usted recuerda que mi primera encíclica sobre el Redentor del hombre, Redemptor Hominis, apareció algunos meses después de mi elección, el 16 de octubre de 1978. Esto quiere decir que en realidad llevaba conmigo su contenido. Tuve solamente, en cierto modo, que copiar con la memoria y con la experiencia lo que ya vivía estando aún en el umbral de mi pontificado. Lo subrayo porque la encíclica constituye la confirmación, por un lado, de la tradición de las escuelas de las que provengo y por otro, del estilo pastoral al que esa tradición se refiere. El misterio de la redención está visto con los ojos de la gran renovación del hombre y de todo lo que es humano, propuesto por el concilio, especialmente en la Gaudium et Spes. La encíclica quiere ser un gran himno de alegría por el hecho de que el hombre ha sido redimido por Cristo.
redimido en el alma y en el cuerpo. Esta redención del cuerpo encontró luego una nueva expresión en la serie de catequesis de los miércoles. Macho y hembra los creó. Será mejor decir, macho y hembra los redimió.